Aunque Larra decía que todo aniversario es un error de fechas, lo primero que quiero hacer hoy aquí es felicitar a Manuel Saiz con un día de antelación, porque mañana está de cumpleaños, y por este libro maravilloso que he podido leer a lo largo de esta semana. Para los más despistados, en fin, yo hago la presentación protocolaria de parte de la universidad. Cabe comenzar recordando que el artista riojano Manuel Saiz es un tipo precavido y, por sugerencia de Ana Capella, en el año 2003 empezó los preparativos para su cumpleaños del 2026, cuando cumpla los 65 años, o sea, con 4 lustros de antelación. Ahora, para celebrar su 55 aniversario y a falta de 10 años para que se cumpla la gran fecha, ha elegido Santiago de Compostela, presentando también su libro If Alive, por mí, por todos mis compañeros y por mí primero, inaugurando la exposición con este nombre sobre el proyecto que estoy comentando en la Galería 30. Hay en general 3 razones por las que he disfrutado de este proyecto, de este libro, leyéndolo. No me voy a demorar en ellas. Creo yo que es una especie de catábasis, pero sin abrir las puertas del infierno y sin meterse en el infierno. Es sencillamente un acercamiento, un principio. Y a mí me han interesado especialmente, por un lado, el motivo, de forma más epidémica, el motivo de la fiesta, que es recurrente a lo largo de todo el texto. La fiesta tratada de forma ambigua, por un lado como vanitas y por otro lado también como momento íntimo. El artista, con el festín de Babet, se dice al final, es un poquito esto, es este momento, este tipo de momentos. Esto es de lo que va el arte. En segundo lugar, me ha interesado por la pertinencia de la temática, no solo de la muerte sugerida, sino del tiempo. Decía recientemente Kit Moxie que vivimos en una época, la contemporaneidad, donde ya no hay tiempo, entonces deberíamos dejar de hablar solo de utopías, hablar también de ucronías. Estamos en este no tiempo. Se sugiere de muchas formas este tema que me interesa en el texto y que podréis leer y disfrutar. Y en tercer lugar, me ha interesado especialmente, no me voy a demorar, repito, el modo de sortear, que yo creo que es la pirueta que hace Manuel Saiz aquí, el modo de sortear el problema eterno de la espiral de la representación y las trampas narcisistas que puede implicar este tema, el narciso mirándose en el espejo, a través de ese acceso a un otro completamente ajeno que está dentro de sí, que es ese ser que está cuando uno cumpla 65 y quizás más adelante, en que nos convertimos entonces. Como digo, no me voy a demorar porque daría para una conferencia y el libro es mucho mejor que la conferencia porque no lo voy a comentar, pero es un libro irónico, fácil, agradable, atractivo, o sea que trata cuestiones profundas pero sin generar ni un solo bostezo y bueno, cederle la palabra a Asunta Rodríguez de la Galería 30, que nos acompaña y que forma también parte de este proyecto tan bonito que mañana continuará con una exposición en la Galería 30. Gracias a todos por vuestra presencia y gracias por venir. Hola, buenas noches a todos, boas noites. En primer lugar, quiero expresar el enorme agradecimiento de la Galería 30 a la Universidad de Santiago de Compostela, en especial a la Facultad de Filosofía en la persona de su decano, don Rafael Martínez Castro, por su disponibilidad y complicidad para que este acto pueda tener lugar. A Mercedes Rosón, quien una vez más encontró soluciones cuando veíamos problemas, a Federico López Silvestre, quien a quemarropa se prestó a introducirnos, a Ana Capella, impulsora en su nacimiento de este proyecto de larga duración, y sobre todo a todos los amigos y amigas que nos acompañáis, muy especialmente a todos aquellos que venís de lejos y no habéis dudado en sumaros generosamente a la convocatoria de Manuel. Gracias a todos.
Cuando hace años conocí a Manuel Saiz y le propuse la realización de una exposición en la galería, me respondió con una sonrisa y un condicional. Le preocupaba el hecho de si seguiría produciendo obras de arte. Hoy, bastantes años después, y a punto de inaugurar la que será su cuarta muestra individual en 30, suma a aquellas incertidumbres otra mucho más definitiva, ya que ésta se sale del ámbito de sus responsabilidades. If Alive es el título del proyecto del que hoy nos hace partícipes. Solo podemos sumarnos al anhelo de un amigo artista que nos escribió ayer para desear, en primer lugar, que Manuel llegue a mañana, y de forma completamente egoísta, que lo consiga, por supuesto, en nuestra compañía. Hablará ahora Ana Capella, directora del Museo de Mataró. Gracias por haberme invitado. Sé que soy parte importante de todo este proceso, pero yo no sugerí para nada este proyecto Manuel, sino que fue mucho al revés. A Manuel me conocí hace ya mucho tiempo, cuando él participaba en la Bienal de Lleida, a cargo de Goya Picasso. Tenía una pieza en el claustro del Roser, el edificio que era aquí del convento, pero que en aquel momento era la sede de la Escuela de Artes y Oficios y también contenía también una sala de exposiciones, en que tenía una pieza que se llamaba El mundo profanado. Era la época en que Manuel ya había empezado a dejar de pintar, creo yo ya casi no pintaba, muy poco, y se dedicaba a ordenar o a relacionar con un orden muy particular, pero con una presencia escultórica muy formal, materiales diversos: árboles, hierba, tierra, madera, hierro, libros, a él mismo también. Conseguía siempre formar unas instalaciones, unas acciones performáticas que andaban muy cargadas de una presencia formal que las hacían bellas, pero al mismo tiempo muy sabias en significados y sugerencias. Eran los años 90 y el panorama del arte estaba muy abierto, y en Cataluña también muy partícipe y muy receptivo a todo el arte español. Enseguida le invité a participar. Yo estaba en aquella época, era muy joven y estaba trabajando en arte contemporáneo en la galería en Girona, y estaba haciendo un curso de comisariado, y le invité a participar en un proyecto colectivo que hacíamos todos los aprendices a comisarios, que invitábamos a un artista en un proyecto que se llama Silencios. Estaba bastante bien organizado y conectado, lo tutelaba Gloria Picazo, y conseguimos exponer esta exposición en muchos sitios distintos. A partir de ahí nos relacionamos con Manuel, nos empezamos escribiendo cartas, y luego seguimos una relación que cuesta ahora con el tiempo de definir o de concretar, pero que no es como con otros artistas que has trabajado con ellos, luego pues te has seguido viendo, pero más o menos poco, relacionándose con él siempre había como un todo continuo. Manuel se fue a vivir a Londres y a muchos otros sitios, y creo que le volvió a reencontrar a propósito de Mireia Masson, porque él estaba ayudándola a editar un vídeo que Mireia iba a exponer en el Museo de Ampuero. Y entonces habían pasado los 10 años, estaba de directora en este pequeño museo de la ciudad de Figueras. Sabéis todos dónde está, porque es donde también está el gran Museo Dalí. Y yo me hice cargo de un proyecto de arte, un museo que también era de arte tradicional y histórico, pero que empezamos a pegar fuerte con las exposiciones de arte contemporáneo y meterlos también en el circuito. Intentaba en aquel entonces llevar a cabo exposiciones individuales en las cuales invitaba a artistas que básicamente le gustaba su trabajo, y combinábamos una programación con artistas de la zona, pero también con artistas de ámbito nacional, y intentábamos lo internacional, aunque realmente tampoco teníamos tanto presupuesto como para hacer muchas cosas. Pero la verdad es que sí teníamos un presupuesto ajustado, pero bien distribuido, y conseguíamos remunerar honorarios, tener dinero para producción y editar un catálogo. En ese contexto hablamos con Manuel y le propuse: proponme. O sea, no hay comisario, yo organizo, yo ayudo a producir, pero tú, artista, decide qué proyecto quieres hacer en esta sala de unos 100 y pico metros cuadrados y con estos medios.
Entonces Manuel, bueno, estaba bastante liado con lo de las 25 horas de vídeo, estaba ya trabajando mucho en vídeo, creo que ya no esculpía nada, ni pintaba mucho menos todavía, pero me dijo que iba a mandar varias ideas y al final me mandó una cuartilla, pequeñita, un folio, en el que explicaba o exponía que el motivo central de la exposición es el anuncio del principio de los preparativos para la fiesta de mi 65 cumpleaños a celebrarse en las instalaciones del Museo de Figueras el día 10 de enero de 2026. Estábamos en 2003 y aquello era muchísimo tiempo después. Entonces, bueno, en realidad la exposición no tenía otro aquel que él prefigurar sus expectativas, o sea, cómo iba a ser él o cómo podía llegar a ser él al cabo de tantos años, cuando cumplieron los 65, que nos reíamos un poco diciendo, bueno, en aquel momento era la edad de jubilación y no sabemos ni si va a serlo, ¿no? Tal y como han cambiado las cosas. En esa exposición estaba formada pues, por un gran letrero que era como la fórmula de decir Will of Parties, era un anuncio general, estaba la invitación que íbamos a imprimir y que a partir de allí iba a servir para ir invitando a lo largo de todos estos años a sus amigos conocidos o a quien él quisiera. Y estaba también un vídeo en el que, bueno, sería como a este señor de 42, que tenías entonces, ¿no? Se le envejecía, no poco a poco, sino de golpe. Trabajábamos, bueno, hoy trabajábamos, invitamos nos remuneramos a Eva Quile, ¿no? Que era la maquilladora de efectos especiales, que, bueno, llegaron un buen día y entonces hicimos todo ese trabajo. Las tres expectativas que Manuel se imaginó o se prefiguró fueron jugando al golf, en plan, me estoy relajando antes de ir a mi fiesta de fin de año, a mi fiesta de aniversario, porque yo soy un tío de éxito, he triunfado en la vida y lo que toca es jugar al golf. En un hospital en plan terminal, o sea, sí, quizá he llegado a Figueras pero estoy fatal, o me he encontrado muy mal y me estoy muriendo, o como un fantástico homeless, porque creo que fue la mejor caracterización que hicimos esa, a la puerta del museo abandonado. Yo esta es la que me cuesta más figurar porque era la que conllevaba otros hechos al lado de los de Manuel, de su vida privada. Si él estaba abandonado en la puerta del museo, es que el museo también había dejado de ser museo, quizá, o era un lugar que ya no se reconocía como tal. También estaba evidentemente el proyecto de llevar a cabo la web y mantener, bueno, el compromiso que él tenía de mantener esto activo a lo largo de todos estos años y seguir creando comunidad y Life, ¿no? Que es lo que al final estamos todos aquí. La condición evidentemente más importante era cómo formulábamos el compromiso para que el Museo de Empordà, al cabo de tantos años, le ofreciera la sala a Manuel. Entonces, en aquel momento el museo estaba regido por un consorcio y firmamos un acto de compromiso en el que el alcalde de la ciudad se comprometió a ceder la sala de forma gratuita, aunque en aquel momento, al cabo de 2 años, estuviéramos, o la institución aquella estuviera pues muy, no sé, en otro sitio, en otra instalación, en otro lugar, en otro edificio. Igualmente se le reconocía el derecho a usar una parte de las instalaciones. Como os decía, se le eximía del pago de alquiler de la sala y que al mismo tiempo él solo tenía que comprometerse 3 meses antes a mandar un poco el plan de festejos para que la propia institución pudiera acoger el acto. En aquel momento eso era como muy irrisorio, pero al mismo tiempo nos lo creímos todos y bueno, ya nos lo seguimos creyendo. Claro, eso era muy curioso porque a mí, aparte de estar organizando una exposición para Manuel, era como una especie de matrimonio a otro estilo que nos mantenía como unidos. No solo porque yo seguía o no trabajando en el museo, con lo cual inmediatamente me puse a pensar, ¿estaré yo aquí? Tantos años no quiero, ¿no? Y la verdad es que no era una expectativa muy interesante para mí, pero al mismo tiempo pensaba, ¿quién más podrá hacerse cargo con cariño de todo esto si no soy yo? Al cabo de los años, ¿a quién le va a interesar después? Depende de cómo sea el trayecto de este señor artista. Pero al mismo tiempo, con lo cual yo sí que tomé el compromiso personal de decir, bueno, quizá no estoy trabajando aquí, por supuesto, pero sí que voy a estar implicada y voy a seguir al lado de él para que todo eso pueda llegar a ser posible. Y bueno, y creo que hemos ido haciendo algo así porque aquí estamos. Lo rodamos todo, lo pasó todo en un día. Empezamos una buena mañana, quedamos un fin de semana muy bien organizado
Y el lunes, un lunes que creo que he buscado papeles, ya el 17 de marzo, empezamos de buena mañana con una macro sesión de maquillaje y luego nos fuimos corriendo al hospital. Para mí era el lugar que me daba más miedo conseguir el espacio porque pensaba, ¿cómo nos van a dejar una cama para hacer una tontería así en un lugar donde las necesitan todas y siempre con urgencia y hay pocas? Pero la verdad es que fueron los colaboradores más amables de todos porque estuvimos en una sala de día y todo el equipo médico del hospital estuvo muy interesado en el proyecto y nos atendieron muy bien y de forma muy amable. Luego nos fuimos al campo de golf y ahí empezó nuestra pesadilla porque era un día de invierno, se iba la luz, el fotógrafo se ponía nervioso, Manuel también, teníamos una chica allí que quedaba muy bien al lado del carrito, pero aunque a mí me habían prometido y reprometido que nos iban a dejar estar en un espacio concreto, bueno, pues no paraba la gente de jugar al golf. El golf en el Ampurdá se juega mucho y es un campo de golf que tiene mucho éxito. Y cada vez que teníamos todo el montaje preparadito, pues veíamos allí a unos, no sé cómo se llaman, pero bueno, los que juegan al golf, nos tiraban las bolas, corríamos para allá para abajo, bueno, pasamos unos momentos de estrés bastante importantes. Por fin el fotógrafo dio por buena la toma y volvimos otra vez a Figueras a recoger una especie de... Bueno, recogimos de todo por las calles del día antes, unos cartones, un colchón cutre, no sé qué, creo que era a eso de las 9 de la noche, así que estábamos haciendo la foto delante de la puerta del museo. El Museo Figueras está en la Rambla, en una especie de paseo que tiene una plaza al final, entonces Manuel estaba como en una esquinita, la maquilladora de vez en cuando aparecía y me hacía como unos toques, pero teníamos como todo el set de fotógrafos con los focos, las luces y tal, en plan grande. Además estaba Juan también grabando con el vídeo, si no me acuerdo mal. Y era muy curioso porque pasaba gente y decían, jolines, ¿cómo son? Este pobre aquí tirado y los de TV3 grabando. O sea, no entendieron para nada de qué iba la historia y bueno, tampoco nos daba como tiempo para explicar, pero era como muy curioso evidentemente porque estaba tan tremendamente bien caracterizado que bueno, daba esa impresión, ¿no? Bueno, el resultado de esto, aparte de la exposición, de todo lo que va a ir siguiendo y los años que van pasando, y de momento no sé quién está, pero bueno, seguimos estando aquí y Manuel ha hecho algo muy especial para su aniversario porque realmente nos ha puesto a todos en el punto de mira suyo, pero al mismo tiempo de proyectándonos sobre nuestro propio futuro. O sea, nos ha obligado a pensar en nuestro propio futuro para no pensar solo en el suyo, me imagino, es muy hábil en estas cosas, ¿no? Y además, pues bueno, quedaron unas fotos en el fondo de la colección, una de las copias, y con lo cual también es una pieza que forma parte de la colección del museo y que creo que también es interesante que pueda saberse y darse a conocer. A mí solo me queda decirle a Manuel un deseo muy práctico, que es que confío que en alguno de estos 10 años que nos quedan, en un momento u otro, aprendas a jugar a golf. Casi te lo mando. Y que eso sea lo que responda a la expectativa de que te estás relajando antes de que vaya a empezar esa maravillosa fiesta que de una forma u otra seguro que montaremos en Figueras y en el Museo de la Ampurdá. Porque yo no quiero ni verte ingresado en el hospital de Figueras, que además tiene unos horarios de visita muy restrictivos y seguro que no podremos venir todos a verte, ni tirado a la puerta de un desvencijado edificio que, si realmente esto pasara, sería que nadie sabe ya para qué sirve ni el museo, ni el arte, ni nosotros mismos. En todo caso, both if alive, if not alive, que sea así. Aprende a jugar a golf, Manuel. Y felices vigilias, que decimos en catalán, que son felices vísperas de tu aniversario. Gracias. Antes de empezar a hablar, quisiera decir unas palabras. No lo he conseguido. Lo que hubiera querido decir antes de hablar, lo voy a decir ahora, después de haber empezado ya a hablar. Porque antes de empezar a hablar, quería agradecer a los amigos que han venido a este acto
para el esfuerzo que han hecho, y lo que agradezco no valía ni la fórmula que quiero agradecer en primer lugar, ni el lugar que ocupa en el discurso, me parece tarde y mal. Lo que resulta una contrariedad es que ahora ni siquiera puedo, en primer lugar, agradecerles el haber venido, porque también he perdido esa oportunidad. Así que me veo obligado a agradecerles cuando el agradecimiento se diluye ya en el flujo de un discurso en progreso. Me queda el consuelo de pensar que este es un signo de artista del que quiere intentar siempre lo mejor y por eso fracasa. Con esto habré logrado un fracaso como un buen artista. Hubiera querido agradecer a estos amigos que han venido de muy lejos, la mayor parte en avión, pero también en tren, y aunque las estadísticas nos sean propicias, se puede decir que han arriesgado sus vidas para venir. Amigos que vienen de Madrid y de Barcelona, de Zaragoza, de Granada, de Girona, de Algaida, de Aquisgrán, de Forlí y de María, de Formentera y La Vera. De entre ellos hubiera querido agradecer especialmente a Ana Capella por esta presentación que he hecho y por ser, como ha comentado ella misma, hace un momento, en alguna medida responsable de esta situación en la que tristemente me encuentro. Antes de empezar a hablar, hubiera querido también agradecer que se me haya acogido generosamente, no sé si por compasión, en esta Facultad de Filosofía. Me priva de esa sensación de extraña satisfacción que he observado durante los años pasados en algunos restaurantes de Londres. Los camareros tratan mal a los clientes, los humillan con preguntas que no podrían responder y les hacen ver que no conocen el protocolo y que están en un lugar que no les corresponde. Es decir, que han conseguido colarse, que se están dando un verdadero lujo, que es un día especial porque están en un lugar mucho mejor de lo que merecen. Aquí me he tratado demasiado bien para eso, como digo, creo que por compasión, y aunque todavía tengo la esperanza de que en el turno de preguntas alguien me humille. Por favor. Así como toda la responsabilidad de este proyecto recae sobre los hombros de Ana, como ha confesado, la de este acto y la exposición en Galería 30 que se inaugura mañana cae sobre Asunta Rodríguez y Chus Villar. Mirad lo que habéis hecho de mí. Antes de empezar a hablar, hubiera querido agradecer también a todos los que han acudido a este acto. Depende de cuánto antes de empezar a hablar hubiera querido agradecerles, podría haberse dado la circunstancia de que no hubiera sabido todavía a quién agradecer, porque todavía no habrían llegado, e incluso puede que todavía ni siquiera supieran ellos mismos que iban a ir. Así que tengo que decir que antes de empezar a hablar, hubiera querido agradecer a los que ahora yo sé, y saben ellos también, que están aquí. Como se dice, no hay segunda oportunidad para una primera impresión. El mal está hecho, así que agradezco a todo el mundo, a todos ellos, y pido comprensión, compasión y complicidad. Por favor, hagamos todos como si nada hubiera pasado, como si lo dicho hubiera sido dicho sin decir, y como si fuera ahora cuando definitivamente ya y sin vuelta atrás, empiezo a hablar. Antes de empezar a hablar, quisiera decir unas palabras. Esta frase la usa Marshall McLuhan, en una charla para un grupo de autores y editores literarios en Nueva York en el año 1966. Y como ya he demostrado, la frase de por sí crea bastante confusión, sobre todo en el que habla. Pero además, el resto de la charla de McLuhan es un monumento al anticlimático, una sucesión de anticlímax. Porque es una sarta de chistes, algunos buenos, algunos malos, que se mezclan con ideas provocadoras que todavía lo son hoy en día sobre los medios de comunicación. Al público les entra la risa floja porque se ríen de los chistes y luego empiezan a reírse de los comentarios que hace McLuhan hasta el momento en el que se dan cuenta que los comentarios van en serio y entonces se les queda la risa helada. Luego, un poco después, McLuhan vuelve a hablar en broma y el público tarda en responder porque han pensado que eso lo decía en serio, etc. McLuhan se define a sí mismo como un intellectual thug, un gamberro intelectual, en una carta a Ezra Pound en el año 1951. Dice:
Soy un gamberro intelectual que ha ido acumulando lentamente un arsenal privado, con toda intención de usarlo. En una época descerebrada, cada idea perspicaz se convierte en un alma letal. Todo hombre de buena voluntad es enemigo de la sociedad. Una palabra que le cuadra a McLuhan, con las licencias que nos da la traducción al castellano y la perspectiva histórica, es guasón. McLuhan, además de otras muchas cosas, es un guasón. Y guasón era una palabra que ya era bastante vieja cuando yo era pequeño, en los años 60, cuando McLuhan se dirigía a este público. Era una palabra, por ejemplo, que usaba mi padre. Quizá ahora la gente diría cachondo, mezclando así las dos acepciones en inglés, lo que en inglés serían horny y jockey. Una vez, en los años 80, un amigo me dijo que yo era un guasón y me hizo mucha ilusión. Y ahora ya no sé si me gusta tanto, pero sin duda es parte de mi biografía. Y este libro, este proyecto, es una guasa que surge como respuesta a una situación irresoluble. McLuhan, en esta charla y en otros muchos sitios, afirma que la mayor parte de los chistes están basados en grievances, en agravios. Los de la ciudad que hacen chistes son los de pueblo son los de la ciudad, los españoles son los catalanes, los europeos son los americanos son los gallegos, etcétera, etcétera, etcétera. Se podría aventurar, yendo un poco más allá, que estos chistes son graciosos porque unos no entienden a nosotros, porque unas personas no entienden a las otras. Y creo que lo que hace gracia es porque no se entiende. En lugar de decir lo que sería normal, que es que la gente se ríe cuando entiende el chiste, a otro nivel podría decirse lo contrario, que se ríe porque no alcanza a comprender lo que los chistes ponen en juego. Esta idea es cercana a lo que dice Freud sobre el humor, y desde una perspectiva puramente freudiana que yo comparto, los que no se ríen de los chistes son los que están más sanos. En mi experiencia muy personal, conforme uno va penetrando en el significado de los acontecimientos contemporáneos, los va descartando, se vuelven insignificantes, y entonces a lo largo de los años hay menos cosas que decir, de las que reír, perdón. Al aumentar el conocimiento que uno tiene del mundo, hay menos cosas de las que reírse. Las gracias están basadas en las deficiencias de uno y del momento que vive. La primera vez que oí la palabra grievances, se la oí a McLuhan y pensé por equivocación que tenía algo que ver con grief, con dolor. Y para mí la idea que la gracia de los chistes proviene del hecho de que siempre se basan en un dolor explica mejor y más chistes que la teoría de los agravios de McLuhan. Como las cosas que hacen daño a lo largo de los años se reducen, pero hacen daño con más persistencia y de forma más aguda, así también las cosas que nos hacen gracia. Para mí los chistes sobre la muerte siempre me siguen haciendo gracia. Las etapas de lo gracioso, estas etapas por las que pasa un chiste o una temática humorística, son como las etapas de lo blasfemo. La primera es cuando la expresión blasfema no existe, no se ha oído, y no hay manera, uno no puede imaginar que algo de tal índole pueda ser dicho. La segunda es la fase tabú, cuando se sabe que hay algo malo en decir eso, en transgredirlo, pero el supuesto blasfemo todavía no se atreve a pronunciarlo. La tercera es cuando uno, al decirlo a blasfemia, siente que sus piernas tiemblan. Uno mismo transgrede sus límites. La cuarta es cuando escandaliza a los demás. Y una persona descarada, por ejemplo, lo usa para adquirir una ventaja en una situación. La quinta es cuando dos personas se reconocen porque usan la misma blasfemia, porque se sienten cómplices. No sé, en lugar de escandalizarse, se les hace cómplices. Y la sexta es cuando es un residuo inútil, un ritual sin contenido. Aquí, en este caso, únicamente, es cuando se puede decir que se usa el nombre del Dios en vano, vanamente, porque las demás veces tienen un uso práctico. Estas frases se pueden aplicar, estas frases son las mismas por las que pasa la obra de arte, tienen este mismo proceso. Y por lo que tantas voces claman por el hecho de que hay artistas que dicen el nombre del arte en vano. Las obras de arte solo fascinan cuando no se entienden,
y para el artista creo que le fascinan solo en la fase 3, cuando siente que sus piernas tiemblan, cuando está transgrediendo sus límites. Bueno, esta guasa que es If Alive, este proyecto, esta guasa siniestra, en su desarrollo me he ido poco a poco alejando del humor y acercándome más a lo siniestro. Porque la conciencia de esta situación en la que este proyecto, el desarrollo de este proyecto me impone, y también porque como artista voy entendiendo hasta qué punto el humor es una forma de protegerme, una herramienta para no llegar al fondo de las cosas. Así que cada vez el proyecto es más siniestro. Y así la exposición de 2003 en Figueras fue graciosa. La reunión en Londres, cuando cumplí 45 años y estuve con unos amigos, fue divertida. La charla en el 2011, de cuyas notas sale este libro que tenéis, fue más intelectual, más cerebral. Y en esta exposición, que se presenta mañana, el fantasma de la muerte está mucho más presente que en el anterior. Entonces, viendo cómo la cosa está progresando, creo que debería ir reservando una partida económica importante de la fiesta del 2026 para contratar plañideras. Entonces, como este libro es resultado de las notas que tomé para la charla de 2011, se puede decir que está ya de alguna manera fuera de onda, porque me parece demasiado simpático. Como diría Paul Virilio, el libro funciona, luego está obsoleto. Ha sido redactado, corregido, maquetado y publicado, así que ya pertenece al pasado. En el arte y en la guerra solo es actual lo que todavía no ha sido probado. Hay armas que sirven como disuasorias hasta que se han probado y se ve entonces que son un fiasco, como por ejemplo pasó con las V2 alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Pero da igual, aunque funcionen bien, también están obsoletas, porque si funcionan quiere decir que ya hay datos sobre ellas, que el enemigo sabe contra lo que se enfrenta y que ya ha podido crear una contraarma o un antídoto para el veneno. Un antídoto para el veneno que es más potente que el veneno, porque el antídoto todavía no se sabe si funcionará. Así que cuando el arte funciona en la mente del observador y del artista como primer observador, ya se han creado defensas mentales, es decir, que ya está obsoleto. El arte solo cumple su papel cuando todavía no se sabe si lo va a cumplir. Es efectivo solo antes de empezar a hablar. Antes de empezar a hablar, quisiera decir unas palabras. Esto tiene algo de la misma lógica temporal que por mí, por todos mis compañeros y por mí primero. Esta frase proviene de los juegos de infancia en los que uno iba a cierto sitio, tocaba, antes de que lo agarraran los contrincantes y entonces estaba salvado para siempre. Y la frase tiene su música y además de este componente temporal de avance tiene un orden jerárquico. A la melodía, por mí, se contrapone por todos mis compañeros y acaba con una coda que dice y por mí el primero. El sentido de la coda parece ser un pliego de descargo o una cláusula de seguridad. Es como si el niño que la dice hubiera pensado: este pastel de cumpleaños es para mí, pero podéis comer también vosotros. Y después se lo piensa un poco más y dice, no miran estos a dejar sin nada. Y entonces tiene que incluir, pero solo cuando yo ya haya comido. Y esta frase parece muy egoísta y en buena sociedad hay que tener, entonces se podría continuar y decir, pero voy a comer muy poco, o sea que comed lo que queráis. Una vez que yo esté saciado, ya es todo para vosotros. Y esto, cada frase es como la anterior y entonces pide una renovación y tiene un ritmo musical que no tiene fin. Parece que este niño quiere, como dice la expresión inglesa, tener el pastel y comérselo. O como dice el teniente Colombo, de una mujer caprichosa a la que está investigando en uno de los capítulos. Esta mujer quiere su tostada untada de mantequilla por las dos caras. Quisiera, por favor, que todos los presentes aprecien la consistencia radical de este acto que ha sido organizado en todos sus aspectos, para mí y para todos mis compañeros, pero para mí primero. Como ya se ha dicho aquí, yo no soy vanidoso
es el proyecto que requiere que yo, que soy más bien tímido y que tengo un enorme miedo escénico, esté en primera línea de todas las obras del proyecto. If Alive presenta un choque entre lo público y lo privado, que está muy de actualidad, como un problema derivado de las redes sociales y de la economía de la atención, en las que ciertas cosas están a la misma distancia de qué interesante ha capturado el espíritu del contemporáneo y a la misma distancia de qué tontería, se cree que es el único que se le ocurren cosas. If Alive se encuentra entre lo personal insignificante que le pasa a todo el mundo y lo personal terrible que le pasa a todo el mundo. El proyecto también podría presentarse de forma generosa con esta frase de Pavese: es hermoso escribir porque conjuga dos alegrías, hablar solo y hablar a una multitud. Algo de lo que ha dicho Ana tenía un eco de esta frase que me ha gustado mucho. Esta obra conjuga también estas dos alegrías. Pero también podría decirse: no soy vanidoso, o bien me he inventado todo esto para poder ser impunemente cuanto quiera. También se podría decir que no me gustan las fiestas de cumpleaños y así con este proyecto se diluyen en el proyecto. Y a la vez también se puede decir que he inventado esto para celebrarlas todas por todo lo alto y tener medios de presión para atraer a todos mis amigos, como se puede comprobar. Se puede decir que tengo una preocupación enorme por la muerte, o bien que he inventado todo esto porque es lo único que me puede distraer del hecho de que se acerque inexorablemente. Antes de empezar a hablar, quisiera decir unas palabras. La frase hace pensar que lo que quiero decir es como la muerte para Epicuro, que es nadería, porque cuando estoy yo, la muerte todavía no ha llegado, y cuando la muerte ha llegado, ya no estoy yo. La muerte es nadería en ese sentido, por ejemplo, para el asesino James W. Rogers, al que el 30 de marzo de 1960, frente al pelotón de fusilamiento en Utah, se le preguntó si tenía una última petición. Y dijo: traedme un chaleco antibalas. El vídeo que veremos luego y que es parte de la exposición, que dura 17 minutos, analiza las posibilidades de estar a la vez muerto y vivo, de intentar borrar esos límites, intentar hacer como inexistente esa alternativa, esa paradoja. El vídeo tiene un número desproporcionado de imágenes, así que suelo mostrar esta aquí, en esta presentación. Y en realidad tiene como se podrá comprobar luego, tiene una cantidad desproporcionada de todo, en 18 minutos. 17. Muchas posibilidades de estar vivo y muerto a la vez, de esas posibilidades que se verán, se podrá ver luego que son virtuales. Las posibilidades que da la religión o la ciencia, por ejemplo, que están trucadas, como ese falso ofrecimiento de un último deseo al condenado a muerte. Un ofrecimiento con cláusulas de las que no se dice nada. En este sentido, puede ser revelador un chiste que mis amigos ya han oído muchas veces, porque a mí me sirve de alegoría para un montón de condiciones políticas, económicas, artísticas y metafísicas. Y dice así: un hombre está por la noche en una calle oscura junto a una farola y está mirando el suelo. Entonces se acerca a otro y le pregunta qué está haciendo. Dice: estoy buscando las llaves de mi casa. Dice: ¿las has perdido por aquí? No, las he perdido allí, pero es que aquí hay más luz. En general sirve para explicar muchísimas de las actitudes contemporáneas, pero en este caso me resulta útil para ver cómo todo parece buena idea si se mira parcialmente, si se evita mirar la totalidad, si no se hace un intento de mirar el fondo de las cosas, todas las condiciones que afectan a la existencia. La muerte es nadería porque donde hay luz no está. El físico francés Etienne Klein escribe en su libro de 2003, Las tácticas de Cronos, que la palabra muerte y la palabra tiempo son sinónimos y que se usa la palabra tiempo porque nos resulta menos dura. Esto no es una cita literal, lo he escrito de memoria. Así que la frase se puede decir también inversamente, la de Epicuro, y casi significa lo mismo.
El tiempo es nadería porque cuando está, estamos, y cuando no está, no estamos. Pero a decir verdad, las dos palabras están desarmadas, tanto tiempo como muerte, porque hace falta un mecanismo muy sofisticado para hacernos recordar de nuevo lo que significa la palabra muerte. Joe Frank es un artista americano que ha hecho muchos programas de radio desde los años 70 y que me gusta especialmente oír cuando paseo por Berlín. Y en uno de ellos, que se llama La flecha del tiempo, dice: el tiempo es como un avión en llamas que cae en picado y los pasajeros no se dan cuenta mientras hablan unos con otros de la belleza de la puesta del sol y encargan las bebidas, miran la película de a bordo y piden otra almohada y una bolsita de cacahuetes adicional. A la hora de dirigirse a estos pasajeros, como a la hora de dirigirse a los que buscan las llaves junto a la farola, se usa normalmente una estrategia que aparece en otro chiste, y este es un chiste clásico del arsenal de McLuhan. Es un avión de Lufthansa que tiene una avería y el piloto habla por megafonía y dice: señores pasajeros, conserven la calma, estamos perdiendo altura y el avión va a caer al mar. Para los que sepan nadar, les digo: diríjanse hacia donde cae el sol y como a unas 5 millas llegarán a tierra firme. Para los que no sepan nadar, les digo: gracias por volar por Lufthansa. La actitud del artista que quiere la verdad y toda la verdad sería más bien la de esta otra versión. El avión tiene una avería, el piloto habla por megafonía y dice: vamos a chocar contra las montañas, los que sepan rezar, que empiecen a blasfemar. ¿Por qué están empeñados los artistas en contar a todo el mundo y sobre todo a sí mismos estas miserias? Porque está en su naturaleza, porque no se pueden aguantar, porque prefieren siempre lo más trágico, como dijo Oscar Wilde. Quiero llorar porque me da la gana, como lloran los niños del último banco, porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado. Esto lo dice Lorca en Poeta en Nueva York. En la práctica del arte hay dolor y hay placer, pero si para practicar y explicarse el arte uno se centra en el placer, entonces uno deja de ver que en el arte hay dolor y hay placer, y entonces deja de ver arte. Ahora voy a hablar de esta exposición, de esta obra que está en la exposición, que tiene este sentido sobre las capas. La realicé en el año 1995 y en el momento que la hice no sabía muy bien lo que estaba haciendo y con el tiempo he ido interesándome más y más y se presenta por primera vez aquí en esta exposición. Por ejemplo, hasta hace unos días no me di cuenta de que tiene un parecido con las danzas de la muerte clásicas de la Edad Media. Y he traído unos ejemplos que hay en la galería, pues si alguien quiere ver. Esta foto la hice en Buffalo, cerca de una residencia que tenía en Niagara Falls, después de un viaje por Estados Unidos visitando centros de realidad virtual en instituciones públicas y privadas americanas. Hice la imagen realmente explotando un contraste bastante fácil de la tecnología y la muerte, después de haber visto tanta tecnología y en cierto modo tanta exaltación de la tecnología, pues ver estos cementerios amplios americanos, pues pensé que eran... Entonces la primera lectura de esta imagen es que este tipo está en varias poses típicas de la realidad virtual, distraído en un mundo de fantasía en medio de un cementerio, en medio va a morir y sin embargo está ahí viviendo de forma fantástica. Pero aquí, en realidad, lo que a mí más me interesaba en esta foto cuando la hice es que este personaje, era la imagen del artista como payaso, porque este personaje que de la foto, que es ese hombre que yo fui, es todo lo que usa es falso. Es un kit de realidad virtual en la medida que virtual sea sinónimo de falso. Voy a cambiar la imagen para que se vea en detalle.
tienen en la cara son unos astropajos, unos tubos de plástico que le van en los guantes de piel, un Wallman viejo con cinta de carrocero. Lo que está haciendo es el ridículo. Es un tipo que está haciendo el ridículo, y a la medida que él hace el ridículo, pone en ridículo este sistema tecnológico. Entonces es un poco el papel del payaso típico en la corte que hacía el artista. Y es un comentario sobre el viaje que yo había hecho, que era un artista pobre de España que viaja por los centros punteros de la tecnología y te enseñan aparatos que son tremendamente caros. Y yo venía de un país sin tecnología. Y ahí cito en el libro una frase que le decía a mi padre en los años 70, un ingeniero holandés con el que trabajaba en La Rioja, que en España todo se solucionaba con alambros y cuerdos. Esta es una implementación de alambros y cuerdos a los conocimientos que había adquirido durante el viaje. Pero además de este comentario de un artista cara dura, pues también me resulta interesante hacer notar que el tipo en realidad no está viendo nada, porque tiene estos estropajos, entonces está asustado y usa esos instrumentos que no funcionan, no ya para sumergirse en un mundo virtual, sino para simularlo, para no ver las tumbas, para que parezca que la vida es fácil y que no tiene problemas. El asunto es que si se quitara el estropajo, no vería más que otra representación de la muerte, otra capa del ritual que significan las tumbas y las cruces, porque todo el ritual de la muerte es una representación para evitar ver la muerte. Y esta obra y esta charla no son más que nuevas capas para envolver la muerte. Así que este ejercicio de extrañamiento, de desfamiliarización que hace el arte, tiene que ser renovado constantemente. Y cada obra de arte que lo es una manera nueva de mostrar la muerte, a uno u otro nivel. Porque siempre hay tendencia, todo nos encamina amablemente hacia la parola. Toda obra de arte interesante para mí es una vanitas a un nivel u otro. Antes de empezar a hablar, quisiera decir unas palabras. La frase se podría expresar de una forma más elevada y acorde con este espacio en el que nos encontramos. Sobre aquello que se quiera decir antes de empezar a hablar, hay que callar. Por supuesto que esto es una customización de Wovon mag misprachen kann, darüber muss man schweigen, que es la última frase, la proposición 7 del Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. Y las ediciones del Tractatus publicadas en castellano traducen esta frase de la siguiente manera. La de Enrique Tierno Galván del 57, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. La de Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera de 1987, de lo que no se puede hablar, hay que callar. Y la de Luis M. Valdés Villanueva, que creo que es del 2002, dice, de lo que no se puede hablar, hay que callar la boca. Quizá la próxima, de un discípulo de este profesor Villanueva, sea, de lo que no se puede hablar, hay que cerrar el pico. La tradición literal de la versión en inglés de Ogden Ramsay, que Wittgenstein conoció y aprobó, diría, de lo que uno no puede hablar, de eso uno debe guardar silencio. Muchas frases de Wittgenstein son ambiguas, como por ejemplo la que dijo en su lecho de muerte, que fue, dígales que he tenido una vida maravillosa. Es algo que queda ahí en el aire que no llega a decir nada en realidad. Esta frase final del Tractatus ha dado lugar a muchas interpretaciones. Tengo tres. La primera es que por problemas de traducción, aparentemente a las tres traducciones españolas se les atribuye un valor moral. Sería algo así como cada vez que uno habla, mete la pata, o incluso cada vez que hablas, metes la pata, y si nos atenemos a la de Valdés Villanueva, casi es cállate la boca que no tienes ni idea. La segunda, que es la interpretación que creo que tiene más adeptos entre los intérpretes, es hay algo lo místico que no se puede decir. Y antes de hablar quisiera decir algo, tiene un eco de este pensamiento paradójico de la imposibilidad de decir. Y la tercera, que es, creo que si se mira más atentamente, la frase es una tautología, que es algo así como lo que no puede ser y además es imposible. Es decir, de lo que no se puede hablar hay que callar y de lo que hay que callar no se puede hablar, son equivalentes.
Voy a hacer una variante de la de Tierno Galván, que era, como recordamos, de lo que no se puede hablar, mejor callarse. Y la variante sería, de lo que no se puede hablar, peor es callarse. Esto es un sinsentido que hace ver un poco que de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, también es un sinsentido. La de Tierno Galván, por eso tiene una ventaja adicional, si hacemos caso a lo que dice Adorno en Mínima Moralia. Solo son verdaderos aquellos pensamientos que no consigan entenderse a sí mismos. Además, mi versión, esta de que de lo que no se puede hablar, peor es callarse, sirve a otro propósito que quizá Wittgenstein hubiera aprobado. La única manera de saber que de algo no se puede hablar es intentar hablar de ello, para renovar el conocimiento de que es indecible. Sea esto la muerte, el arte o la filosofía, lo que queramos decir. Los que afirman que el arte no se puede definir, puede que no estén faltos de razón, pero sin embargo, eso curiosamente no son ellos los que lo pueden saber. Los que afirman que el arte no se puede definir no tienen ni idea de lo difícil que es. Eso solo lo saben los que intentan definirlo. Cuanto mejor se define el arte, más clara estará su indefinición, el motivo de su indefinibilidad. Cuanto más se define uno mismo, cuanto más se busca lo esencial de uno, tanto más se descubre que uno no tiene nada esencial, y esa es la esencia de uno mismo. Para ignorar hay que ignorar en voz alta. Todo lo que se habla de verdad es sobre lo que no se sabe. Y esto es lo que he intentado decir este rato. Para terminar con Wittgenstein, que es infinito, voy a contar un chiste que parece ser que le gustaba mucho, parece ser que era su chiste favorito, y que podría haber contado en cualquier momento de la presentación, porque es especialmente apropiado. Es un hombre que se encuentra con otro, y este va hablando muy fatigado, y cuando le llega al otro le está diciendo 5, 6, 2, 9, 5, 1, 4, 1, 3. ¿Qué te pasa? Que estoy agotado, porque acabo de terminar de recitar las extensiones decimales de pi al revés. Y ahora voy a dar las gracias por la atención a todos y voy a pasar a la proyección del vídeo, porque lo último que voy a decir es, después de terminar, quisiera decir unas palabras.